Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrea Montoya, César Paredes, Norbey Echeverry y Edwin Solórzano. Hoy, en nuestra modalidad de cartografía literaria, viajaremos hasta los Estados Unidos para conocer brevedades enmarcadas en los mitos, en los relatos breves y en la poesía. La creación según el pueblo cherokee. En el principio, todo estaba cubierto de agua y la tierra no existía. Sobre este mundo había una bóveda de roca pura donde vivían los animales. Pero dicha bóveda estaba sobrepoblada y los animales sentían la necesidad de más espacio. Fue así como decidieron explorar el mundo acuático para ver qué encontraban, y para ello mandaron al escarabajo de agua. Este escarabajo tenía la virtud de caminar sobre el agua y además nadar. El escarabajo recorrió toda la superficie del agua y no encontró nada de tierra. Así que decidió explorar bajo el agua y se sumergió hasta que encontró un pantano en el fondo del mar. Tomando este pantano, subió a la superficie y allí el pedazo de tierra mojada creció y creció hasta que se convirtió en una gran isla que hoy conocemos como tierra. Pero era plana, suave y húmeda. Imposible de habitar por ningún animal. Los animales, después de un tiempo, enviaron diferentes pájaros para confirmar si la tierra se había secado, pero ninguno encontró terreno seco donde aterrizar y se regresaron a la gran bóveda. Tiempo después enviaron al gran zopilote, un pájaro con grandes y poderosas alas que podía volar por mucho tiempo. Este zopilote voló por todo el mundo y cuando llegó a la tierra que hoy ocupan los cherokees, se sintió cansado y voló tan bajo que cuando sus alas bajaban, tocaban la tierra húmeda, formando los valles. Y cuando sus alas se elevaban, llevaban consigo más tierra, formando así las montañas. Los otros animales vieron esto y temerosos de que el zopilote no dejara nada de planicie, lo llamaron de vuelta. Y así se crearon los valles y montañas que hoy habitan los cherokees. Pasó mucho tiempo hasta que la tierra finalmente se secó y los animales decidieron bajar y poblarla, pero todo era oscuridad. Los animales decidieron colocar el sol en la bóveda que los cubría, pero inicialmente el sol estaba tan bajo que quemaba todo lo que existía. Lo subieron un poco más, pero aún era muy caluroso. Y de nuevo lo subieron más y más, hasta que finalmente, después de 7 intentos, lo ubicaron en lo que hoy llaman el séptimo cielo, el lugar correcto para que el sol ilumine y caliente la tierra de los cherokees. Cuentan los cherokees que para que la tierra se mantuviera flotando, grandes cuerdas se dejaron caer de la bóveda de roca que conocemos como cielo, y que estas cuerdas fueron atadas a los 4 puntos cardinales. Es por eso que la tierra está suspendida del cielo y flotando sobre el agua. Dicen los cherokee que un día la tierra envejecerá y se desgastará, y como consecuencia de esto, las cuerdas se romperán y los habitantes de la tierra morirán, y ésta se hundirá
convirtiéndose nuevamente en agua. Al igual que en todas las culturas del mundo, los Cherokee, nativos originarios de Norteamérica, también construyeron su cosmovisión a partir de elementos naturales como el agua y la tierra. En el relato que acabamos de escuchar, resulta particular que no aparecen directamente los seres humanos, y el origen de la tierra se le debe en esencia a los animales. Para los Cherokee, un pueblo religiosamente totémico y vinculado con la naturaleza y todos sus elementos, el mundo cumple un ciclo que, como se relata en el mito de la creación, terminará cuando la tierra retorne a su origen, el agua. Otro de los pueblos nativos del norte de nuestro continente americano fueron los Sioux, también conocidos por muchos estudiosos como Dakotas, Nakotas y Lakotas. Estos pueblos fueron altamente perseguidos por los invasores extranjeros, pero dejaron un legado cultural y moral que puede encontrarse en relatos como el de Unktomi, un personaje mitológico asociado con la araña, pero que puede también tomar otras formas, entre ellas la del hombre. Unktomi es un astuto, pícaro y malvado ser, y sus cuentos se relatan entre los seres humanos para dar a conocer lo que es el mal ejemplo. Cuentos Sioux. Unktomi y las dos viudas. Dos hermanas viudas vivían con sus bebés en el gran bosque. Un día recibieron a un desconocido que se llamaba Unktomi, araña. Era un hombre muy amable que les regaló unas hermosas ciruelas rojas. ¡Inú, Inú!, exclamaron las mujeres sorprendidas. ¿Dónde encontraste estas ciruelas tan buenas? Unktomi le señaló una nube rojiza en el cielo del atardecer. ¿Ven esa nube roja? Abajo hay un montón de ciruelos. Tantos hay y tan cargados de fruta que eso que ven en el cielo es su reflejo. ¡Ay! Ojalá pudiéramos ir a buscarlas, pero no tenemos quien nos cuide a los niños. No se preocupen, yo puedo cuidarlos hasta que vuelvan, dijo Unktomi muy gentil. Las dos viudas se fueron caminando hacia donde se veía la nube roja, llevando una bolsa para poner tantas ciruelas. Apenas se fueron, Unktomi sacó a los dos bebés de las hamacas y les cortó la cabeza. Tomó unas mantas, las enrolló y las colocó en las hamacas como si fueran los cuerpos de los bebés. Después puso una cabeza en cada hamaca para que pareciera que los chiquitos estaban durmiendo. Con sus cuerpos se hizo un delicioso guiso de carne y calabaza. Las viudas llegaron de vuelta justo cuando el guiso estaba a punto. Unktomi sirvió rápidamente en 2 platos el guiso de bebés y se sentó junto a la puerta como para poder escapar fácilmente. Tenía un poco de carne y le preparé con calabaza, dijo Unktomi. Los bebés acaban de dormirse. Coman algo, deben estar cansadas y hambrientas. Las dos mujeres calmaron su apetito y enseguida una de ellas se levantó para ver cómo estaba su hijito. Le pareció que tenía un color extraño en la cara y trató de alzarlo. La cabeza del bebé cayó del envoltorio. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío!, gritó la mujer. La otra viuda corrió también para ver a su hijo y ocurrió exactamente lo mismo. Se dieron cuenta entonces de lo que había hecho Unktomi y tomaron del fuego palos ardiendo para matarlo. Pero él tenía todo preparado. Escapó inmediatamente y se escondió en un agujero que había visto entre las raíces de un árbol enorme. Las viudas no podían seguirlo por el agujero y se quedaron de guardia allí todo el día y la noche, llorando a sus queridos hijos. Mientras tanto, Unktomi salió por el otro extremo del túnel y se disfrazó y se pintó la cara para no ser reconocido. Con cautela, se acercó a las dos llorosas mujeres y les preguntó qué les pasaba. Ellas le contaron toda la historia. No se preocupen,
Yo sacaré al maldito de ese agujero, dijo el supuesto forastero. Se deslizó en el túnel y salió con toda la cara arañada para hacer creer a las viudas que había luchado con un Tommy. «Lo maté», les dijo. «Miren, agrandé el agujero para que ustedes también puedan entrar y vengarse en su cadáver». Las dos estúpidas viudas le creyeron una vez más y se metieron en el agujero. Un Tommy lo tapó con leña y prendió fuego. Y prendió fuego. Así terminaron las dos últimas de su familia, tan tontas que se dejaron engañar con unas ciruelas rojas. En el relato que escuchábamos, Unktomi se sale con la suya y engaña a unas viudas. Una anciana lakota llamada Rosalía Trueno Pequeño cuenta este relato a los jóvenes de su pueblo para recordarles la matanza de búfalos realizada por los invasores en Yellowstone Park, un parque ubicado hoy en tierras de los estados de Wyoming, Montana y Idaho, en los Estados Unidos. Dice Rosalía que tras la matanza de los búfalos, los asesinos propusieron entregar parte de la carne a los indios, los cuales se negaron, pues recibirla hubiera sido como comerse a sus propios hijos y destruir la identidad del pueblo, como sucedió a las viudas al dejarse engañar por Unktomi. Pero sigamos transitando por este mundo de la brevedad y vamos ahora a la poesía. Poema 1523 de Emily Dickinson. Cuando nos vamos, nunca lo sabemos. Cerramos como en broma la puerta y el destino a nuestra espalda. Echa el cerrojo, no volveremos ya. Escuchamos el poema 1523 de Emily Dickinson, una poetisa estadounidense nacida el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts, hija de Emily Norcross, quien a lo largo de su vida se ocuparía de la crianza de sus hijos Austin, Emily y Livina. Su padre, Edward Dickinson, fue un importante abogado y diputado por Massachusetts en el Congreso. Estudió en la Academia de Amherst, recibiendo así una rígida educación calvinista que más tarde influenciaría en su personalidad y su carácter escéptico. Muy pronto decidiría aislarse del mundo, sosteniendo contacto únicamente con unas pocas personas. A los 23 años había expandido su conciencia sobre su propia vocación casi mística, y a los 30 años se percibiría ya un absoluto alejamiento del mundo exterior. Uno de sus biógrafos describe su naturaleza poética como una especialista de la luz, pues sus poemas pueden ser descritos como productos de la soledad, de la renuncia de una vida convencional en sociedad. Sobre ella, el escritor Jorge Luis Borges escribiría lo siguiente, abro comillas: «No hay, que yo sepa, una vida más apasionada y solitaria que la de esa mujer. Prefirió soñar el amor y acaso imaginarlo y tenerlo». Cierro comillas. Sobre ello es posible evidenciar que su escritura está atravesada por la muerte y la imposibilidad del amor. En vida publicó 5 composiciones poéticas, pero de manera anónima, y pasados 4 años de su muerte se publicaría su primer poemario. A lo largo de sucesivas ediciones se llegaría a rescatar alrededor de 1800 poemas, pero no fue sino hasta 1920 que Dickinson alcanzaría un reconocimiento en la historia de la literatura norteamericana. Otros especialistas destacan su complejidad intelectual, pues la crítica había otorgado a su lirismo un valor supremo, o su feminidad como categoría poética que la distanciaba de los demás autores norteamericanos. En su poesía está muy presente la extrañeza y la oscuridad como cualidades esenciales
y la sutileza de la dialéctica entre las imágenes, las sensaciones y los conceptos. Por último, escucharemos el poema 1445 de Emily Dickinson. Poema 1445 de Emily Dickinson. Es la muerte el sumiso pretendiente que al final gana. Al comienzo corteja cautelosamente, con pálidas insinuaciones y confusas propuestas. Pero luego, desafiante, va con sonido de cornetas y un coche para dos, llevándose a su presa en triunfo hacia desconocidos esponsales y parentela tan sensible como la porcelana. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Uno de los escritores más representativos de la literatura norteamericana y en cuya obra pueden rastrearse una gran variedad de textos breves era Mark Twain. Nacido en la Florida en 1835, fue un autor bastante prolífico. En una de sus obras, publicada en 1875 y titulada Sketches New and Old, traducida como Bocetos Nuevos y Viejos, Mark Twain deja ver pinceladas breves como la siguiente. This is Chapter 15 of Sketches New and Old. This LibriVox recording is in the public domain. Sketches New and Old by Mark Twain, Chapter 15, Johnny Greer. The church was densely crowded that lovely summer Sabbath, said the Sunday school superintendent, and all, as their eyes rested upon the small coffin, seemed impressed by the poor black boy's fate. Above the stillness, the pastor's voice rose and chained the interest of every ear as he told, with many an envied compliment, how that brave, noble, daring little Johnny Greer, when he saw the drowned body sweeping down toward the deep part of the river whence the agonized parents never could have recovered it in this world, gallantly sprang into the stream, and, at the risk of his life, towed the corpse to shore, and held it fast till help came and secured it. Johnny Greer was sitting just in front of me. A ragged street boy with eager eye turned upon him instantly, and said in a hoarse whisper, "No, but did you, though?" "Yes." "Towed the carcass ashore and saved it yourself?" "Yes." "Cracky! What did they give you?" "Nothing." "What?" with intense disgust. "Do you know what I'd have done? I'd have anchored him out in the stream and said, '$5, gents, or you can't have your nigger.'" End of chapter 15. Escuchábamos el relato Johnny Greer de Mark Twain en su lengua original, un texto bastante curioso que narra la historia de Johnny Greer, un joven que decide lanzarse al río para salvar el cuerpo sin vida de un niño negro. En la celebración funeraria, el pastor agradece y exalta los valores de este hombre, mientras que otro, que está escuchando, increpa a Greer y le pregunta cuánto dinero le dieron por tal hazaña, a lo que Greer responde que nada. Frente a lo que el hombre, indignado y asombrado, dice que él también hubiera rescatado al niño, pero que hubiera pedido por lo menos $5 si querían que les entregara el cuerpo del negro. Fragmento del Diario de Adán, de Mark Twain. Lunes. Este animal nuevo, de larga cabellera, está resultando muy entrometido. Siempre me rodea en torno mío y me sigue a donde yo voy. Esto me desagrada. No estoy acostumbrado a tener compañía. Debería quedarse con los demás animales. El día está nuboso y sopla viento del este. Creo que tendremos lluvia. ¿Tendremos? ¿Nosotros? ¿De dónde he sacado yo esto de nosotros?
Ya caigo. Así es como habla el animal nuevo. Martes. Estuve contemplando la catarata grande. Para mí, es lo mejor que hay en esta finca. El animal nuevo la llama Cataratas del Niágara. No se me alcanza el porqué. Dice que da la impresión de ser las cataratas del Niágara. Esto no es una razón, sino simple capricho y tontería. Yo no tengo oportunidad de poner nombre a ninguna cosa. Sin darme tiempo a protestar, el animal nuevo va poniendo nombre a cuanto se alza ante nosotros. Y siempre alega idéntica excusa, que da la impresión de que fuera eso. Pongamos el caso del dodo. Asegura que basta echarle la vista encima para darse cuenta de que da la impresión de un dodo. No me cabe duda de que tendrá que quedarse con ese nombre. Me resulta molesto preocuparme de semejante cosa, sin contar con que nada se adelantaría. Dodo, más parezco yo uno. Escuchábamos un fragmento del diario Adán y Eva, una ingeniosa obra ambientada sutilmente por el recurso humorístico que da lugar así a la revelación de las primeras experiencias de Adán y Eva en el jardín del Edén. En él es posible vislumbrar la riqueza de dos universos paralelos que se construyen desde la contingencia y develan de una manera magistral las emociones, las sensaciones y los pensamientos que acompañarán a cada uno de los personajes en su accionar. Esta narrativa sorprende porque, desde su particularidad, sugiere al lector una serie de cuestionamientos que yacen implícitos frente a otros modos discursivos de la historia. Adán y Eva encarnan el papel de cualquier ser humano que, por obra del azar, se encuentran un día en el mundo y se reconocen desde la extrañeza, lo que viene a ser un suceso especialmente repentino para él, quien, con cierta gracia, aridez y pragmatismo, se sorprenderá de los descubrimientos a los que le llevará el transcurrir del tiempo y la misma compañía de Eva, quien está dotada de una gran sensibilidad, siendo el cuestionamiento constante lo que le permite crear y dar nombre a todo en cuanto le rodea. Algunas críticas señalan que la obra en ciertos momentos está impregnada de tintes sexistas, y si bien ello puede verse en algunos apartados, cabe decir que la forma en la que se ha escrito la historia de la humanidad ha contribuido en gran medida a esta visión. No obstante, la novela deja ver que el escritor sí se desmarca de muchas de esas concepciones cuando reconoce a Eva como su compañera, pues no es fortuito que la figura de ésta aparezca como creadora y le haya sido atribuida un entendimiento mayor al de Adán. A continuación escucharemos un fragmento del diario de Adán y Eva. Fragmento del diario de Eva, de Mark Twain. Domingo, una semana después. Me he pasado la semana pegada a su huella, buscando modo de entablar relaciones. Tuve que ser yo la que le hablase porque es huraño, pero no me importó. Me pareció que le complacía el tenerme a su alrededor. Yo empleé muchas veces la palabra nosotros porque parecía halagarle el verse incluido. Miércoles. Nos llevamos ya perfectamente bien y cada vez nos vamos conociendo mejor. Él ya no trata de esquivarme, lo cual constituye una buena señal y demuestra que le gusta tenerme en su compañía. A mí esto me agrada y estudio el modo de serle útil de cuantas maneras puedo a fin de que me considere más y más. En estos 2 últimos días le he aliviado del trabajo de poner nombres a todo, lo que ha constituido para él un gran alivio, porque carece de dotes al respecto y me está claramente muy agradecido. Es incapaz de pensar un nombre puesto en razón para ahorrarse trabajo, pero yo hago de manera que no se percate de que me he fijado en que tiene ese defecto. En cuanto se nos pone delante un ser nuevo,
yo le pongo nombre sin dar tiempo a que él haga un mal papel, callándose de una manera torpona. Lo libro así de muchos momentos embarazosos. Cuando se nos presentó el dodo, él creyó que se trataba de un gato montuno. Lo leí en sus ojos. Le ahorré el tropezón y lo hice de manera de no lastimar su orgullo. Solté la frase con toda la naturalidad de quien está agradablemente sorprendida y no como si soñase en proporcionarle un dato que él no conocía, y dije: «Vaya, o yo me equivoco o aquí tenemos al dodo». Sin que pareciese que daba explicaciones, le di a entender cómo sabía yo que aquel era el dodo, y aunque se me pasó por la cabeza la idea de que quizá le mortificaba un poco el que yo conociese al animal en cuestión, no conociéndolo él, estaba a la vista que me admiró. Esto me resultó por demás agradable, y pensé más de una vez en ello, satisfecha antes de conciliar el sueño. Qué poco basta para hacernos felices cuando tenemos la sensación de haberlo merecido. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Hoy en Brevísimo estamos escuchando la flauta lacota, o flauta nativa americana de los Estados Unidos. Este país, con géneros a nivel mundial reconocidos como el country o el blues, o en cuyo país los negros tomaron las escalas pentatónicas para darle voz a su esclavitud y expresar libertades, también tiene pueblos originarios. El pueblo lakota, que tiene misterios religiosos y ritos sagrados como la custodia del alma, la imploración de una visión, la danza del sol, el inipi, que es el rito de la purificación, entre muchos otros ritos, también tiene la música, y dentro de esa música tiene a su flauta lacota para expresar canciones a los espíritus, canciones curativas, tradicionales que van de generación en generación. Se acompaña de cantos, de tambores, de fuerzas rítmicas. La flauta lacota, con su sonido sutil y dulce, místico, que conecta al chamán con el más allá, tiene 2 características muy particulares. Es una flauta que tiene doble canal de aire y además sobre este canal tiene la figura de un tótem. El tótem es símbolo de poder o el símbolo de contemplación a lo que el hombre y la mujer se dedicaron por años para adquirir esa fuerza, esa sabiduría, esa conciencia, esa trascendencia. En todos estos ritos sagrados se levanta la pipa y se lleva el humo a lo más alto del universo para vincular al hombre con el gran espíritu, con Wankan Tanka. Con esta melodía de fondo y con la maravillosa explicación del maestro Alexis Jaramillo, terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron hoy en la mesa. Un agradecimiento especial a Alexis Jaramillo y a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que continuaremos recorriendo los Estados Unidos. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.